Queridos amigos y hermanos en el Señor, quiero agradecerles una vez más por poder entrar en su corazón como también en su hogar a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema quizás poco conocido, pero esperamos hacerlo con la gracia y la sabiduría del Señor y así poder entender lo que significa esta realidad bíblica y teológica que encontramos en las Escrituras y que el Espíritu Santo guió a los escritores sagrados para hablar de este tema. Nos referimos a el cielo divino, el cielo divino. Existen diferentes investigaciones, tanto de carácter bíblicas como también de análisis teológico en los diferentes contextos de la revelación sagrada, donde algunos concluyen que para el cristianismo el cielo es un retorno al estado de la humanidad anterior a la caída, un segundo y renovado jardín del Edén en el que la humanidad se reúne con Dios en un estado perfecto y donde la realidad allí se va a experimentar el gozo, la paz, la felicidad y que el pecado no existirá más, tampoco los demonios, tampoco Satanás y ninguno de estos seres que evidentemente se han opuesto sistemáticamente a el Creador. Ahora, acá en el pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo menciona dos vocablos muy interesantes, que uno son las visiones y el otro es las revelaciones. Son palabras que etimológicamente obviamente tienen diferente connotación o significado, pero las vamos a tratar en otro tema con mayor detención. Ahora lo que nos concierne es tratar el tema del cielo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice la palabra acerca de este cielo divino? Para los teólogos, el cielo, desde el punto de vista de ellos, y también con alguna luz de la Escritura, estaría dividido en tres segmentos. Primero, el cielo que nosotros logramos ver, nuestros ojos cuando salimos a un lugar descubierto o al aire libre, usted mira hacia el espacio y logra ver el cielo. En segundo lugar estaría el segundo cielo, que es el lugar donde se mueven los espíritus. Se refiere a Satanás, a los demonios. Cuando el apóstol Pablo habla, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestes, lugares del cielo, segundo cielo. Y en tercer lugar estaría el cielo donde vive Dios mismo, donde Él habita, está su trono, y allí Él obviamente está con los ángeles, los arcángeles, y allí está este mundo perfecto, el cual Dios creó. Ahora, en la Escritura, el cielo, podríamos decir que tiene algunas virtudes. La primera de ellas es el lugar donde está el trono de Dios. Isaías capítulo 66:1, él expresa donde dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Para Isaías, la grandeza de Dios es tan sublime, es tan grande, es tan gloriosa, es tan espaciosa, que todo lo llena en todo. El Señor en este caso mira desde allí, desde su trono, la conducta y también observa lo que le agrada a Él de parte de sus criaturas, de sus hijos específicamente. Y allí Isaías menciona dos acciones que Dios tiene y que hace desde su trono. Lo primero, Él dice que Dios se agrada del pobre de espíritu. Qué interesante esta actitud de que a Dios le agrada el pobre de espíritu. Es como las mismas bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, cuando el Señor Jesús, enseñándole a los discípulos, le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa actitud interna que todo creyente, que todo hijo de Dios debe tener, es lo que Dios le agrada. Y al mismo tiempo dice otra idea muy significativa. Dice, y aquel que tiembla a mi palabra. Esta palabra temblar significa estar atento, significa tener una actitud de valorar, de apreciar, de reverenciar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor
Otros autores bíblicos dicen que es perfecta, que la palabra del Señor escudriña, o Dios escudriña la mente y el corazón, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Entonces, estas dos acciones desde el trono de Dios, desde el cielo mismo, que es tan grande el Señor, Él mira quienes son pobres de espíritu, como también aquellos que tiemblan a su palabra. Hoy día, cuando el pastor está predicando, cuando se están dando temáticas, la gente se distrae muy fácilmente y se va en otra dirección. Y en ese aspecto tenemos que cuidarnos, tenemos que focalizarnos, concentrarnos en lo que Dios quiere decirnos, porque de esa forma vamos a distinguir bien cuando Dios nos está hablando y cuando somos nosotros mismos que nos hablamos a nosotros mismos, o cuando son los demonios o personas que no son creyentes y nos dan consejos que a veces son subjetivos y no prácticos, benéficos en cuanto a lo que necesitamos. Entonces Dios desde el cielo nos mira, nos conoce, nos observa y sabe lo que hacemos. La segunda virtud del cielo es que allí es el lugar donde Cristo entró en forma definitiva para lograr o consumar la redención. En Hebreos capítulo 6, versículo 20, se observa que Jesús se compara, o a Jesús lo comparan con el gran sumo sacerdote que aparece en la revelación del Antiguo Testamento, la palabra del Señor, donde este hombre tenía la misión de acercar el pueblo al Señor, de presentar las ofrendas por los pecados de los hombres. Y de esa manera, Cristo Jesús es el Cordero que entró en el cielo mismo para lograr nuestra redención. Legalmente la redención está consumada, pero para que sea real, usted y yo tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Redentor, porque Él es el único Redentor de los hombres. La palabra del Señor hace una comparación que así como en el Antiguo Testamento el sacerdote y las personas o los oferentes o las personas que pecaban delante de Dios tenían que llevar un cordero, tenían que llevar una ofrenda y hacer derramada la sangre. Y el texto de Hebreos dice que Jesús con su propia sangre limpió las conciencias de las personas que se han arrepentido. Qué interesante esta expresión, limpiar la conciencia. ¿Cuánto más dice la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Hay algo, hermanos amados, que tiene que ver con nuestra realidad. Hace unos días escuché un comentario y es más, fue un periodista quien le pregunta a una autoridad eclesiástica muy importante que usted debe identificar, no lo voy a decir yo para no producir polémica, donde se le preguntaba a esa persona acerca de por qué Jesús murió en la cruz. Y él decía, mira, creo que la verdad es que no sé por qué realmente murió Jesús en la cruz. Yo creo, hermanos, que eso, leyendo las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar respuesta a eso. O sea, una autoridad religiosa con tanta investidura que regula miles de millones de personas en el mundo y no sabe por qué Jesús murió, estamos en problemas. Es como a un pastor, usted le diga, bueno, pero este pastor pastorea ovejas o pastorea otro tipo de animales. Si es pastor, tiene que pastorear ovejas. Si es profesor, tiene que enseñar una asignatura. Si es ingeniero, tendrá que trabajar en ingeniería. Si es economista, tendrá que trabajar en finanzas. Si es un pastor, tiene que saber pastorear. Si es un teólogo, tiene que saber qué dice la Escritura. Si es un biblista, tiene que leer la Biblia. Entonces, la palabra del Señor enseña que Cristo murió por nuestros pecados, que todos somos pecadores, que todos nos hemos rebelado contra Dios. El libro texto de Romanos, capítulo 3, dice ahí que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos descarriado, todos hicimos lo mal. Dice, sepulcro es vuestra garganta. Es como si expresase que de nosotros siempre sale la mentira. Y hermanos, eso es la realidad. Pero Jesús vino y murió por nosotros. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces, a través de la sangre de Jesús, a través del mismo Señor, con su muerte, Él entra al cielo mismo para consumar tu redención, mi redención. Al mismo tiempo, otra de las virtudes del cielo divino es que los malvados serán excluidos del cielo. Y aquí entramos en un tema de la justicia de Dios, porque Dios tiene sus virtudes, sus atributos, sus características, el amor, la santidad, la perfección, y algunos son atributos comunicables y otros no comunicables. Entonces, pero el acentuar demasiado un atributo divino y dejar otro de lado no es adecuado desde el punto de vista de la exposición de la persona de Dios. Y encontramos de que efectivamente Dios es también el juez de la humanidad. Así como en el mundo natural existen estos jueces, existen estos fiscales, existen estos organismos con leyes que evalúan, que miden, que está el abogado acusador, que está el abogado defensor, y así para demostrar la falta que una persona ha hecho delante de la sociedad y requiere la aplicación de la justicia en el sentido de que la persona tiene que pagar ya sea con prisión o con costos financieros porque ha quebrantado la ley. En el contexto divino, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el momento de poner atención, ya que en Romanos, como también ahí en Gálatas, les voy a leer el pasaje de Gálatas, que estamos cerca acá, de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto o les exhorto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. El llamado no es acentuar el pecado de los hombres, porque ya lo hemos identificado, la Escritura lo identifica claramente. El llamado es a arrepentirse, es volverse al Señor. Y la Escritura enseña en otros pasajes, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Con verdad y con justicia se corrige el pecado. Están las estrategias, están las formas, están los mecanismos, están las maneras como se tiene que resolver el mal. Dios ha ideado un plan perfecto para cómo corregir nuestras vidas, reorientarnos correctamente y seguir su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta, y los principios, los mandamientos, las indicaciones del Creador de nuestro Señor Jesucristo están probados, mis queridos hermanos, y demostrados que son benéficos, que son útiles, que son saludables para el ser humano. Entonces, el cielo no va a ser un lugar donde entre cualquier persona, sino que tendrán que entrar aquellos que han dejado del pecado a un lado, que han dejado de mentir, que han dejado la idolatría, que han dejado la hechicería, que han dejado las cosas que no son gratas ni útiles para la moral, para el cuerpo, para la sociedad. En cuarto lugar, el cielo también tiene otra virtud, que será el lugar final para los creyentes donde estos serán recompensados. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer ese texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, note, una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, le dice Pablo a los creyentes del primer siglo. No hay duda que el apóstol Pedro, lo vuelvo a repetir, predicando el Evangelio, siendo inspirado por el Espíritu Santo, describiendo lo que Dios haría con aquellos hombres y mujeres fieles al Señor, que quizás no tendrían una recompensa temporal aquí en la tierra, sí la tendrían en los cielos. Y hermanos, el cielo finalmente es el lugar de la esperanza, el lugar de la consumación de nuestra redención. Van a seguir existiendo problemas aquí en la tierra. Vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo contaminado por el pecado del hombre, en un mundo donde la tierra y la creación está sujeta a vanidad, dice el texto de Romanos capítulo 8, y donde se espera la redención, la consumación de la redención y la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de los creyentes. El Evangelio es la solución a todos los conflictos del ser humano. El Evangelio es las buenas noticias de Jesucristo para el hombre. El cielo es el lugar final donde los redimidos, los creyentes que han sido obedientes, que han sido constantes, que se han mantenido en santidad y en rectitud de corazón y espíritu y mente, tendrán su recompensa en los cielos. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te ayude siempre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento especial de poder compartir este tema de el cielo divino, la recompensa de los justos. En el nombre de Jesús. Amén.